El mensaje de hoy, hermanos, en el mismo tono y en el mismo canal, Dios lo llamó y se los dije a algunos desde la semana pasada, porque ya desde la semana pasada estaba en el horno, ya lo estaba cocinando el Señor. Se llama, vete de mi casa. Y hace referencia a Gálatas 4. Y vete de mi casa, no les estoy hablando a ustedes como personas, les estoy hablando a toda aquella enfermedad, a toda aquella pobreza, todo síntoma, todo atadura, deuda, que haya querido venir en alguna u otra forma a ustedes. Nosotros tenemos como hijos de Dios la autoridad para decirle, vete de mi casa. La diferencia, hermanos, está en aplicar la ley o la gracia. Ahí está toda la diferencia. Y hemos estado aprendiendo precisamente a vivir por el Espíritu y vivir bajo la gracia y la razón, hermanos. Quiero que lo sepan desde ahorita, la razón por la que aún muchos de nosotros padecemos todo aquello de lo cual Jesús nos redimió, es porque hemos estado de una u otra forma bajo el sistema de la ley, bajo el sistema del desempeño. ¿Qué tengo yo que hacer para poder ser librado de esto? Y aplica en muchas circunstancias, vamos a ver algunas de ellas. Amén, ¿estamos listos? Ok, quiero comenzar con algo que Dios me dio en el último momento, y está en 1 de Juan capítulo 3. Yo sé que algunos se van a reír, pero es el mensaje más importante que han oído. Sí lo es, hermanos. En 1 de Juan capítulo 3, dice el Padre mediante Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el estado de hijo, la habilidad para desarrollarnos como hijos adultos viene cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo viene esa habilidad, es puesta, es depositada sobre tu espíritu nacido de nuevo, pero no automáticamente te conviertes en un hijo adulto. Tienes que crecer como cualquier niño. Y Dios lo sabe. Y vamos a venir terminando, en 2 semanas vamos a venir terminando con esa segunda parte. No se los voy a adelantar ahorita. Pero acuérdense que Juan 1:14 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nacemos hijos, sí, pero nacemos en una condición de niño y tenemos que crecer para poder llegar a ese placement, ¿verdad? Ese estado en el que Dios dice, ahora sí puedes caminar solo con mi palabra y puedes ahora hacer las cosas que están escritas que tú puedes hacer. Pero lo que hemos estado viendo a través de todos estos años en el jueguito ese de la religión, híjole, no quiero ni entrar en eso, pero lo que hemos estado viendo y experimentando, hermanos, son a niños que nacieron, a personas que nacieron de nuevo, siendo niños, y siguen siendo niños después de 40 años. No han dado ese brinco. Todavía les dices algo y gritan, y lloran, y se ofenden, porque les dices una pequeña cosita que tienen que modificar en acuerdo con la palabra. Y van y buscan en otra iglesia donde les digan lo que quieren oír. Y cuando les dicen lo que quieren oír, ahí se quedan hasta que les digan algo que ya les ofende, y de ahí se mueven a otro. Bueno, aquí esta iglesia está llena con ángeles, pero quiero que las personas vayan sustituyendo los lugares. Y si yo les dijera
Todas las personas que han pasado desde que comenzamos hace 7 años, tendríamos que poner sillas todo el salón de allá de afuera. Pero la razón es que se ofendieron por causa de la palabra que se habló y están en otro lugar donde les doran la píldora. Yo no puedo hacer nada por ellos, ni soy su cuidador tampoco. No voy a andar atrás de ellos cambiándole los pañales, ¿verdad? Y yo sé que es duro, pero es la verdad, hermanos. Ustedes ya deben de estar capacitados para caminar como adultos y hagan los cambios necesarios en acuerdo con la palabra sin que nadie los ande empujando. Sea el cambio que sea, ustedes saben muy bien cuál es. Vayan delante de Dios. Me estoy adelantando un poquito, pero vayan delante de Dios y díganle, Señor, pues tú sabes mejor que yo la situación que tengo en la carne. No la puedo cambiar porque si todas las veces que he tratado yo de cambiarla, me doy cuenta de que caigo en lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo. Digo, ya no lo voy a hacer y vuelvo a caer en lo mismo a la primera provocación o a la primera situación. Pero Pablo nos dice que tenemos un guía que se llama el Espíritu Santo, que mediante nuestra confesión y reconocimiento de todas esas cosas que están todavía en nuestra carne, si lo dejamos y nos colocamos en el lugar correcto, Él nos guía fuera de esa situación y nos enseña cómo hacer las cosas y nos transforma. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, se oye un poquito de resonancia, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, comenzando como niños, y aún no se ha manifestado, no se ha hecho aparente lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, en el Espíritu somos exactamente como Él. Pero en nuestra alma, voluntad, emociones y intelecto, mente, todavía no. Tenemos que cambiar muchas cosas. Y en el cuerpo todavía traemos ahí residuos que no deben de estar ahí. Y lo dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Ahora, la purificación es filtrar cosas que no son deseables, separarlas y echarlas fuera. Eso nos corresponde a nosotros, pero no nos corresponde a nosotros diciendo, ya identifiqué esta situación en mi carne, la voy a quitar yo. No, eso es religión, eso es desempeño, eso es bajo la ley, querer hacer todavía lo que nosotros creemos de hacerle como nosotros creemos que debemos de hacerle. Y no es así, hermanos. Esa es la razón por la que hay muchos enfermos. Y muchos hemos pasado por situaciones que no deberíamos de estar pasando, porque queremos seguir haciendo las cosas en acuerdo como nosotros creemos que se deben de hacer, y no dejarle al administrador perfecto de todas las cosas, al Espíritu Santo, guiarnos hacia afuera. Y es lo que vamos a tratar precisamente hoy. Y antes de comenzar, los voy a llevar a Tito. Me acuerdo de mi mamá cuando digo esa palabra. No me pregunten por qué, porque no lo puedo decir en micrófono. Pero al final pueden preguntar, me era tremenda. Es tremenda porque está con el Señor. En Tito capítulo 3, versículos del 4 al 8, dice, y quiero que lo vean. Yo sé que el ministerio del maestro, hermano, que es este oficio que se está desarrollando, ya tenemos otros oficios, y lo están haciendo a la perfección los hermanos, y cada uno de ustedes va a ser llamado en acuerdo con lo que Dios nos diga. Y en el momento que Dios diga, no se apresuren. Dios sabe cuándo es el momento para que tú subas aquí, si tienes ese mover en tu corazón.
Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, para los que dicen que Jesús no es Dios, y su amor para con los hombres, nos salvó, tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No nos dio lo que merecemos. Esa es misericordia. Dios no nos da lo que merecemos. Y luego dice dos cosas que normalmente pasan por alto en muchas personas cuando lo leen. Pero dice, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso representa el nuevo nacimiento. Cuando tú recibes a Jesucristo, la regeneración es un nacimiento nuevo. Cuando tú naces de nuevo, sufriste un lavamiento de regeneración, el Espíritu hizo tu espíritu nuevo y ahora eres una nueva criatura. ¿Ok? Pero luego dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Son dos cosas. Entonces somos salvos por el nuevo nacimiento, pero luego nos dice que también tenemos que renovar, y hace referencia a la renovación de la mente. Yo la apunté, la palabra que yo sé que a muchos de ustedes no les importa, es anakainosis del griego, y esta es la definición de renovación. ¿Se acuerdan de Romanos 12:2? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Bueno, la definición dice de renovación es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. El ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Ahí lo pueden ver en el YouTube después si lo quieren apuntar. Pero es muy cierto, hermanos. Si no sufrimos nosotros una renovación de nuestra mente y la ajustamos a la mente de Dios, nunca vamos a poder comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. Nunca vamos a poder caminar en esa libertad a la que fuimos llamados y caminar completamente libres de todo ataque de enfermedad, de pobreza, de inseguridad, de lo que ustedes quieran. Dios nos llamó a caminar como el Hijo, y al Hijo nadie lo pudo tocar. A eso fuimos llamados nosotros. Ok, ahora, quiero comenzar, yo sé que es un poquito fuera de esto, pero vamos a llegar nuevamente. Quiero comenzar con algo que el Señor estuvo tratando conmigo acerca de por qué vemos en estos tiempos muchas enfermedades que no deberían de estar presentes en el cuerpo de Cristo. Pero todos hemos padecido ese tipo de cosas cuando ya no deberían de estar en nosotros. Y cuando no tenemos las armas para defendernos, algunos más, otros menos, pero los hermanos están cayendo a derecha y a izquierda, como el mundo, hermanos, y no debería de estar sucediendo. Muchísimos están muriendo de cosas que no deberían de causarle la muerte. Vamos a Proverbios 26:2 y quiero que vuelvan a decirle al que está a un lado de ustedes, volteen y véanlo así, sonríanle y díganle, no me molestes, porque estoy muy atento a lo que Dios me tiene que decir. En el amor de Dios, ¿verdad? Claro. Pero no me molestes, estoy ocupado. Sí, balanceate. Ok, en Proverbios 26:2, hermanos, tenemos una situación que está anunciada en el Antiguo Testamento, obviamente, pero que no debería ya de estar siendo parte de nuestra vida en Cristo. Y la palabra dice ahí en el versículo 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa.
Si hay algo que está bajo la maldición, que está presente en tu vida, es por una causa tuya. Es por algo que tú has estado permitiendo. Y vamos a ser sinceros, o sea, no crean que yo me hago un lado. Han pasado muchas situaciones en las que yo digo, ok, a ver, esto vino por una razón, porque la palabra dice que siempre va a volver. Las maldiciones nunca son pronunciadas, hermanos, así como la bendición, nunca dejan de ser. Una vez que salen con una intención, tienen el poder para cumplir aquello para lo que fue dicho, sea porque tú lo recibes o sea porque otra persona lo recibe tarde o temprano. Y ahorita lo van a entender. Pero siempre vienen, siempre están en una familia, en la vida de una persona, en el mundo, siempre está presente para ser recibida. Y el propósito de la maldición, de hecho la definición es hablar mal en contra de algo o de alguien, y así como la bendición es el poder para prosperar, la maldición es un poder para fracasar. Te empodera para fracasar o te empodera para ser arruinado una cosa o una persona. Y no necesariamente digan, ay, es que son malos los que maldicen. No, hermanos, y no son precisamente los que dicen the F word. Eso no es una maldición. Esa es una palabra antisonante. Una maldición es cuando tú hablas un deseo malo sobre alguna situación, sobre alguna persona, sobre alguna cosa. A veces lo usó Jesús. Maldijo la higuera. Y Pedro dijo al siguiente día, Señor, la higuera que maldijiste se secó. ¿Por qué? Porque palabras fueron habladas para que dejase el mal de seguir trabajando como estaba. Pero nosotros lo identificamos casi siempre con el diablo, ¿verdad? Y sí. Pero nosotros también podemos hablarle a las situaciones que el diablo está trayendo y decirle, nunca más operes aquí en mi vida. Te prohíbo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Pero en la Biblia, hermanos, vemos muchos, hay así de ejemplos. Les voy a dar dos que, sí, los hablé en el 2013, más o menos, allá en el hotel. Cuando cuando iban ahí a las reuniones los viernes. Y se trata de una maldición que tenemos ahí en Josué, capítulo 6. Voy a tratar de irme rápido, pero despacio. ¿Ok? Ustedes tienen la responsabilidad de entender eso. Ok, Josué capítulo 6, versículo 26. Dios trajo abajo el primer pueblito cuando entraron a la tierra prometida, que era el pueblito de Jericó, y trajo abajo los muros de Jericó. Y cuando cayeron los muros, había una prostituta, una ramera, ¿verdad?, que vivía ahí en los muros, que permitió que los espías estuvieran a salvo, y ellos cumplieron lo que la ramera le pidió, que fueran ellos salvos. Y aquí dice en el 26, dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito, hay una maldición pronunciada, y no necesariamente por parte de la ley, son palabras habladas sobre una situación, ¿verdad? Maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella. Y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Qué tremenda maldición, ¿verdad? Pero era algo que Dios había destruido por causa del pecado y de la rebeldía de los pueblos, y se pronunció sobre ese pueblo esa maldición, que si alguien en algún día, en algún momento, se atrevía a reedificar
lo que se había derribado, maldito sería, la maldición caería sobre el hijo primogénito, los cimientos y las puertas sobre el más chiquito. ¿No pasó nada? No, no pasó nada. Pero cientos de años después, hermanos, en Primera de Reyes 16, cientos de años después, ¿dónde estuvo esa maldición? ¿Dónde anduvieron esas palabras? En el ámbito espiritual, obviamente. Pero no dejaron de ser porque el tiempo pasó. Primera de Reyes 16, versículo 34, dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Mal cuento, ¿verdad? A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pues donde la maldición ahí andaba. Y vino y se cumplió cientos de años después, hermanos. Hay otro ejemplo ahí de cuando, ustedes lo pueden leer, no los voy a llevar a que lo lean, pero hay otro ejemplo, muchísimos. Este está en el último capítulo de Primera de Samuel, los últimos versículos, y es cuando los filisteos van y atacan a Israel, siendo Saúl el rey todavía. Y se encuentran Saúl y sus 3 hijos en un monte que se llama el monte Gilboa, que está por el valle de Jezreel. Ustedes hagan la geografía ahí en Google. Ahorita tenemos cualquier cosa, nomás le ponen Gilboa y ya está todo, ¿verdad? Y viéndose acorralados, los filisteos mataron a los 3 de sus hijos, a los 3. Y Saúl, corriendo, huyendo de los filisteos junto con su escudero, se ve también acorralado y le dice al escudero, toma la espada y traspásame, ¿verdad? Y el escudero no quiso. Y Saúl se traspasó con su propia espada y el escudero también. Ahí quedó. Y David pronuncia unas palabras cuando le informan de lo sucedido. David va y se pone delante del monte Gilboa y dice, nunca más haya rocío ni lluvia sobre ti. Y hasta el día de hoy, si ustedes ponen el Mount Gilboa en Google, van a ver como la mitad de la ladera creo que es el lado, norte, hacia el norte, está totalmente desértico, totalmente. Y del otro lado tiene árboles y pinos, y está todo cubierto de vegetación. Pero esa ladera donde Saúl fue muerto, sí, ahí debe de haber por ahí una foto, ahí está, al lado izquierdo, ahí abajo, hay una foto donde se ve como si hubieran rapado la mitad de la cabeza, y de acá peludo, y de acá totalmente sin... Si la buscan ahí, no, hay una que se ve la ladera totalmente desprovista de... Pueden poner ahí maldición del Mount Gilboa, algo así, y les va a salir. Pero ustedes lo pueden hacer, o sea, es impresionante. Hay ahí alguien que dice, bueno, pero hay florecitas, de repente salen cositas así, pero ustedes ven el contraste de un lado y el otro, y la maldición actuó tremendamente sobre ellos. Ahí está. Es una ladera totalmente desprovista de vegetación, ¿verdad? Es tremendo, hermano, lo que se pronunció ahí. Entonces, las maldiciones, hermanos, vienen por una causa. Y yo puse ahí 4, pero yo sé que hay muchas, ¿no? En realidad no me importa tanto
que me haya faltado la maldición de este y la maldición de este. No, no es mi intención. Mi intención es que ustedes identifiquen por qué, por ejemplo, la maldición de la ley, de la cual fuimos redimidos, porque fuimos redimidos, ¿verdad? Gálatas 3:13, ¿qué dice? Cristo, el ungido y su unción, nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató. O sea, la palabra redimir es sacar de la esclavitud a alguien por un precio pagado. Esa es redimir. Si alguien te redime, viene y paga un precio para que tú salgas libre. Entonces Jesús vino y pagó un precio de sangre por nosotros. Ahorita los llevo ahí para que lo lean. Pero esa redención, hermanos, y la hemos pasado por alto, hemos hablado ya de lo que significa la palabra Cristo, que es el ungido, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, el Mesías en español, the Anointed One en inglés, o sea, lo pueden llamar como quieran, pero si no entendemos el significado de lo que la unción representa, no vamos a obtener los beneficios de eso. Entonces, la unción del ungido significa que tú también estás ungido como Él, con la unción que Él tiene. ¿Sí? Si no tienes esa unción, entonces no puedes recibir los beneficios de la gracia. Porque dice Gálatas 5:4, ¿de Cristo os desligasteis? ¿O Cristo se hizo of no effect para ti? Para los que por la ley se justifican, de la gracia has caído. Entonces, si tú no estás bajo la unción del ungido, los beneficios de la gracia no pueden afectar a tu vida. Y si no pueden afectar a tu vida, la maldición está libre para hacer contigo en una u otra forma lo que ya le fue negado hacer. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos rescató de la maldición de la ley. Te rescató a ti cuando lo recibiste como tu Salvador. Pero la maldición no ha salido del mundo. ¿Lo ven? La maldición está aquí y ahora. Y solamente tenemos que preguntarle a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Has padecido de alguna situación? ¿Has tenido alguna dificultad en cuanto a tu prosperar financieramente o de tu cuerpo? O sea, ¿has tenido alguna situación? Todos tienen situaciones o tenemos situaciones. ¿Dónde quedó el Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley. Del poder que tiene en sí el enemigo, estamos hablando del enemigo, para hacer que tu vida fracase o para hacer que tu vida sea arruinada en algún aspecto o área de tu cuerpo. ¿Por qué sigue operando si Cristo te redimió de la maldición de la ley? Porque se nos olvida, hermanos, que es precisamente la unción del ungido la que te permite disfrutar de una libertad del mundo, del sistema de las tinieblas, que no te puedan afectar. ¿Se puede? Sí se puede. Jesús caminó como hombre así. Y ahí estamos ya, ahí estamos en ese entendimiento, pero tenemos que entender cuál es nuestra parte. Entonces, la maldición de la ley, hermanos, ha sido una de las en las que la iglesia se ha enfocado más y predica tanto. Nomás se tienen que ir a otro lugar, y no estoy hablando mal de ningún lugar, nomás les estoy diciendo lo que hay ahorita. Y van y les leen Deuteronomio 28, y les leen las bendiciones, y luego les leen Deuteronomio 28, 15 en adelante, el 60 y tantos, les leen las maldiciones. Pero si no hicieres en acuerdo a la voz, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hicieres conforme a todo lo que esté escrito bajo la ley, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito el hijo y maldito. Son como 50 versículos de maldición de todo lo que va a suceder en tu cuerpo, a tu alrededor, en tu negocio, en tu persona, en tu familia. Y
te lo predican cada rato. Ya está, sí, ojalá, Señor, que no me venga sobre mí esto. Padre, que no esto, que el otro, sí. Jesucristo aplaca tu vida, como decía mi abuelita. Sin saber que, acordarse uno, que Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no hay ningún efecto que pueda venir sobre ti, que provenga de la maldición, que pueda interferir en tu vida y causarte la ruina, a menos de que tú lo permitas. Y es lo que hemos hecho nosotros. Aún estando bajo la palabra de fe, hemos permitido demasiado porque no hemos entendido lo que representa la gracia. Pero ya estamos entendiendo muchas cosas. Híjole, qué tremendo. Entonces, la maldición de la ley, hermanos, yo les he dicho que la ley se divide en la ley moral, se divide en la ley ceremonial y se divide en la ley civil. La ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos, esa es la ley moral, que siempre existió desde Adán hasta el monte Sinaí, aunque nunca se había dado, pero Dios nunca cambia. Eso representa la perfecta justicia de Dios para todos los tiempos y todas las edades. Pero luego vinieron 603 mandamientos representados en la ley ceremonial y en la ley civil, que ustedes pueden leer en los 5 libros de Moisés. Bueno, Cristo nos redimió de todo eso. Pero esa ley representaba un desempeño de tu parte. Tú hacías, estabas bajo la bendición. No hacías, motivabas a la maldición para que viniera sobre ti y hiciera lo que habías fallado. Y con que fallaras en uno, te hacías merecedor de todo el castigo de la ley. Bonita situación. Entonces, cuando Cristo viene y nos redime, nos rescata por un precio pagado con su sangre y nos saca de la maldición, nos deja toda la bendición. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles. Entonces te quitó la maldición y te dejó la bendición. Híjole, qué buen trato ese. El problema es que hemos seguido viendo la maldición. Y si bien nosotros no tenemos que cumplir los 613 mandamientos ya, porque Cristo es el que cumplió la ley por nosotros perfectamente y nos dio ese intercambio de justicia por pecado, sí seguimos viendo la maldición alrededor nuestro. Y el Señor comenzó a hablarme acerca de otro tipo de maldiciones, como las maldiciones generacionales o familiares, condiciones que se hablan en una familia de generación en generación y que dicen es que tu tatarabuelito se murió de un ataque al corazón y tu abuelito también y tu papá le acaba de dar y ahora, ay hijo, le sigo yo. Entonces son espíritus familiares porque son los mismos espíritus operando en la misma familia porque se siguen hablando y se siguen aceptando como algo que pues ya viene, ¿verdad? Pues es de familia, pues ya me tocaba, pues todos tenemos que morir de algo. Wrong. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo en nosotros y yo fallé en eso, hermanos. Yo sí tenía en mente eso, que no tiene nada que ver, bueno, directamente no tiene nada, pero indirectamente sí tiene que ver con la ley. Y yo sabía que había habido ya en la familia todo ese tipo de cosas. Y Dios habló al respecto conmigo. ¿Qué hiciste al respecto? Al oír que eso venía ya en tus generaciones. Y vas con los doctores y dicen, no, pues es que es genética. Esa genética ya está destinada en tu cuerpo. Pues sí, nada más que esa genética la cambia, el genoma lo cambiamos nosotros con nuestras palabras. Y podemos modificarlo para mal o para bien. Cosa que la ciencia dice, no se puede, el genoma no se puede. No, sí se puede modificar. Y es modificado por causa de palabras que afectan directamente la composición del DNA que está en tu cuerpo, en tus células. Entonces, esas maldiciones generacionales
Hermanos, ustedes lo han oído mucho y vamos a tratar con esas maldiciones generacionales. Reprendo en el nombre de Jesús y esos espíritus que vienen de acá. Y caemos en el juego de la religión. Cuando Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no necesito estar yo peleando contra esas situaciones generacionales cuando sé que hay un camino mejor y más alto que el que la religión me está mostrando. No necesito pelear contra espíritus familiares o contra un enemigo que Jesús ya derrotó. Y lo derrotó en su propio territorio, en el infierno, después de padecer el castigo que había venido sobre nosotros, que era nuestro. Pero una vez que se levanta de entre los muertos, ¿qué le dice Jesús al imperio de la muerte? No pudiste retenerme. Y nació de nuevo de entre los muertos. Es el primogénito, el unigénito de Dios, pero era el unigénito de Dios, pero el primogénito de entre los muertos. Fue el primero que nació de nuevo después de que Dios se separó de él. Como lo quieran ver, ustedes saben que el Espíritu les está dando a ustedes que esto es la verdad. Les está dando testimonio, porque la Biblia lo dice, hermanos. Es que me comienzo a excitar y a exaltar y necesito hallar la paz otra vez. Me emociona mucho cuando hablo de estas cosas. Pero esas maldiciones generacionales ya no tienen efecto, a menos de que les esté dando vueltas todavía yo en mi mente. Y si trato yo de obtener un resultado por mi propio desempeño, para que no vengan, estoy sembrando semillas para que vengan más. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos nosotros, hermanos. Hemos estado enfocándonos en cómo salir de una situación que familiarmente ahí está, porque se ha recibido por muchas generaciones. Y yo quiero que no venga por medios de corregir mi alimentación. Por ejemplo, no estoy diciendo que la alimentación no sea bueno corregirla, pero si en la dieta mediterránea no pudieron evitar que las enfermedades vinieran sobre los israelitas, una dieta perfecta, ¿qué te hace pensar que tú sí puedes atacar algo espiritual con modificaciones físicas? Pero es que es orgánico, hermano. ¿Y luego? ¿Puedes quitar el pecado comiendo limpio? Entonces sí es bueno corregir nuestra alimentación, pero no para obtener un resultado espiritual. No podemos. La carne no puede afectar el espíritu. ¿Estamos bien? Vamos bien, ok. Ya les hablé de las maldiciones de genética, de la ley de generacionales, y también hay unas que se llaman confesionales, que yo le puse así, que tratan con los pensamientos, uno mismo las activa, o alguien más lo confiesa sobre ti, y tú lo recibes. ¿Son maldiciones? Es que nunca has sido bueno para nada. Es que así fue tu abuelito y así estás igualito tú. O sea, es muy común hablar ese tipo de maldiciones y que quedan grabadas sobre los hijos, sobre las generaciones, hermanos. Entonces tenemos que tratar con ese tipo de cosas y no dejarlo pasar como si nada estuviera sucediendo. Es precisamente la razón aquí en la mente que causa que el cerebro produzca sustancias tóxicas y que venga uno u otro tipo de enfermedades a tu cuerpo. No puedes evitarlo. Los mejores atletas, aquellas personas que han cuidado su cuerpo en excelencia, son las mismas personas que han muerto muertes repentinas. Entonces el ejercicio no es la respuesta tampoco. ¿Quiere decir que tienes que dejar de ejercitar? No, es bueno ejercitar tu cuerpo, pero por medio
de un ejercicio diario y un trabajo duro en eso, no vas a evitar que el pecado haga el resultado en ti. ¿Por qué? Porque la mente no la puedes ejercitar haciendo pesas. Se está comenzando a poner interesante, ¿verdad? No les digo no coman bien, no les digo no hagan ejercicio, pero no confíen en eso para corregir un futuro incidente de una enfermedad. No pueden hacerlo, hermano. No pueden, no pueden. Y entre más rápido lleguen a cuentas con eso, más rápido van a poder ustedes modificar las cuestiones espirituales con palabras de Dios. Ahí sí. Con la palabra espiritual pueden erradicar todo tipo de enfermedad. Porque Cristo nos redimió. Bien, Gálatas 13 ya se los di. 1 de Pedro 1:18 nos habla acerca de, si tengo más o menos citas. Yo creo que todavía voy a estar como una media hora, hermanos, para los que quieran saber y quieran tomar alguna acción. Pero necesito terminar esto porque es muy importante. 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o vacía manera de vivir, la cual recibisteis, ¿de quién? De vuestros padres. No, somos responsables de lo que transmitimos a nuestros hijos. Y yo me arrepiento de muchas cosas que transmití. Pues sí. Ay, pobrecito de mí. No, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante yo tengo que comenzar a tratar con eso, primero en mí mismo, para verlo reflejado en los hijos y en los nietos y en eso. Tenemos que comenzar de un cierto punto. No con cosas corruptibles como oro y plata. Fuimos rescatados, fuimos redimidos. Se pagó un precio por nosotros, por nuestras almas. 1:19. No con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces es precisamente la sangre de Jesús la que salva también nuestras almas y nos rescató pagando un precio en el que no podíamos salir. Y la ley no te saca de eso nunca, porque la ley trata con tu carne, la ley trata con tu desempeño, y con tu desempeño no vas a poder nunca cambiar las cuestiones espirituales, nunca. 3.500 años trataron los judíos hasta el día de hoy, tratando de cumplir la ley, no han podido y siguen estando bajo la misma condenación. Entonces, ¿hay una respuesta para todo esto? Ya díganos. Sí, sí hay. Y se llama Jesucristo. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza a hablar de la gracia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Viene algo sobre tu vida? ¿Hiciste algo más? ¿No cumpliste un voto? ¿No cumpliste algo que ibas a decir? Voy a orar media hora al día, todos los días, y hago un voto, ¿verdad? Y a los 3 días te das cuenta que no lo puedes cumplir, o fallaste. Y viene una culpabilidad, es un ejemplo, tú puedes aplicarlo como tú quieras. Viene una culpabilidad, o viene una condenación, o viene una situación, y ay, otra vez fallé, Señor, el otro. No haces nada al respecto, y esa condenación está diseñada bajo la religión, en tu carne, bajo tu desempeño, para traerte muerte, tarde o temprano, con una enfermedad o con una situación. Bien, ok, hay el Salmo 107, hay muchos todavía que quisiera decirles de eso, pero quiero avanzar. El Salmo 107, capítulo 107, versículo 2, nos dice que un precio, o sea, la redención es eso, es ser redimidos de la maldición de la ley. Un precio se pagó para que yo pueda recibir un nuevo ID, una nueva identificación en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero dice, digan los redimidos de Jehová, díganlo los redimidos de Jehová.
los que ha redimido del poder del enemigo. La King James dice, let the redeemer of the Lord say so. Say so. Dilo. Para eso está diseñada la palabra. Soy el redimido de Jehová. Fui rescatado de esta vana manera de vivir que recibí de mis padres. Y no tengas miedo de decirlo, hermanos. O sea, Dios nos está enseñando el camino correcto. ¿Ok? Soy el redimido de Jehová. Digan los redimidos de Jehová esto, dilo, soy el redimido de Jehová. Soy el redimido de Jehová. Entonces tenemos que identificar primero lo que sí somos y dejar de hacer lo que ya fuimos. ¿Cómo? Reconociendo el problema que está en ti, primero. Y viéndolo, soy el redimido de Jehová. De aquí en adelante no te dejes en ninguna situación mental, porque ahí comienza la mayoría de los problemas, sea por tus pensamientos o por alguien más, que te mantenga en un lugar de muerte, sea por pecado, sea por culpabilidad, sea por condenación, sea por temor, no dejes nada. Es el precio a pagar, hermanos, es un precio muy alto, del cual ya fuimos redimidos por Jesús. Pero cuando no hacemos nada, o lo hacemos por nuestros propios méritos, estamos diciendo no necesito a Dios. Y bajo ese desempeño siempre va a venir una situación en tu cuerpo o alrededor tuyo que te lleve a salir antes de tiempo de esta tierra. Haciendo un paréntesis nada más, hay una situación ahí que se dice mucho en las corrientes teológicas. Yo lo he tenido, hoy no voy a nombrar personas, pero se me ha presentado esa situación porque hablamos de la gracia y hemos estado diciendo mucho que la ley es justa, es buena, pero no fuimos diseñados para que la ley nos salvara. La ley vino a condenar, hermano. Vino a mostrarte que tú también tienes pecado. No vino a mostrarte la salida, vino a identificar que en ti hay pecado y que necesitas un Salvador. No es mala, es buena, pero vino a identificar lo malo en nosotros. Y siempre han dicho, bueno, sí, pero Pablo era cristiano, era el que anunció a todos los gentiles la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Y a Pablo una vez vinieron ahí en Hechos 21, ustedes lo pueden leer ahí del 20 en adelante, en donde le dijeron, Pablo, dicen los hermanos judíos que tú estás enseñando a apostatar de Moisés, de la ley. Así que te recomendamos que te unas al voto de estas personas, que te rasures la cabeza y pagues los votos de estas personas y que te hagas como ellos para que antes de predicar vayas con los hermanos y digan, Pablo no ha dejado las cuestiones de la ley. Léanlo, yo sé que, y si no lo han leído o les han preguntado, van a escuchar esto que les estoy diciendo y los van a juzgar por eso. Pero Pablo es muy claro, hermanos, muy claro. Y en 1 Corintios capítulo 9, Pablo hace una confesión que para mí es algo maravilloso porque es la puritita verdad. 1 Corintios capítulo 9, fíjense lo que dice Pablo en su caminar. Ahí en el versículo 19, les voy a leer nada más unos cuantos, dice Pablo, dice, por lo cual siendo libre de todos, bajo la gracia, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Lo ven? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, no la ley de Moisés, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho al débil
débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún hermano tiene alguna situación doctrinal equivocada, o que esté desarrollándose bajo la ley, o que esté en el Jesucristo placatuida, y que se persine todas las veces que pasa por él, se persina el otro, y o sea, estén en la religión que estén, hermanos. Si los invitan a ustedes, vayan. No los van a cambiar a ustedes, pero no van a cerrar las puertas de ninguna denominación para que ustedes tengan la oportunidad de exponer una defensa o una respuesta, darla cuando se los permitan, en acuerdo con la gracia de Dios, y enseñar los caminos correctos de la gracia de Dios. Háganse disponibles a eso, porque van a una sinagoga, ¿quiere decir que ustedes se van a convertir en judíos? No, a menos de que ustedes hagan todas las modificaciones y cambien al judaísmo. Pero teniendo esta raíz en ustedes, no hay nadie, hermanos, que los pueda cambiar ya a ninguna otra religión. Llegaron tarde si me quieren cambiar a ser testigos de Jehová, más que doy testimonio de Jehová, pero no, ustedes saben a lo que voy. Nadie me va a cambiar, porque ya el poder de Dios fue manifiesto en mí, y ahora puedo exponer delante de los que quieren respuesta, no imponerme a la fuerza sobre aquellos que no quieren oír. No discutan 10 horas con ellos, yo lo hacía antes. No discutan con ellos. Les leía y finalmente, o sea, gasté mucha tinta, aunque yo no escribí el libro, pero no hacen caso, hermanos. Y vas a perder tu tiempo, vas a perder horas y horas y no vas a ganar nada. Pero en aquellos que quieran saber, que tengan un interés acerca de la palabra de Dios, exponles. No es tu responsabilidad cambiarlos, es tu responsabilidad exponer la verdad, irte de ahí y dejar que Dios trabaje en sus corazones. Unos siembran, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Ok, ahora, 2 versículos. Ya me estoy acercando todavía me quedan como 15 minutos. Romanos 8, versículo 6 y versículo 13, nada más esos 2. Nos vuelve nuevamente a poner en el lugar que debemos de estar. 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La King James dice, for to be carnally minded is death. O sea, el tener una mente, pensar carnalmente te lleva a la muerte, pero tener una mente espiritual es vida y es paz. Entonces Pablo nos está diciendo ya en el capítulo de la gracia, ya después de haberte dicho ninguna condenación hay para ti en Cristo Jesús, comienza a caminar bajo esa gracia, nos está instruyendo y nos está diciendo no te ocupes de los pensamientos de la carne, porque siempre te van a llevar a la muerte. Es que en mi casa ha venido todo esto, o sea, ya he identificado la familia Kennedy, cuántos muertos ha llevado, hermanos. En su familia, en muertes tremendas, una y otra y otra y otra vez, situaciones de muerte. Bueno, hay maldiciones generacionales que afectan todo tipo de situaciones, con diabetes, con hipertensión, con, ustedes nombren, con cáncer, o sea, porque vienen de generación en generación. Pero ¿qué hacemos en acuerdo con este versículo? Nos estamos ocupando de las cuestiones de la carne, pensando en cómo salir, pensando en qué hacer, pensando si ya viene desde allá y ahora hasta acá. Nos estamos ocupando, estamos siendo, como dije en la King James, for to be carnally minded. O sea, estar pensando en las cuestiones de la carne llevan hacia la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está la solución, en el mismo 6. Pensar en las cuestiones espirituales. Ok, ya sabemos que la maldición viene de generación en generación. ¿Cómo lo voy a hacer para salir de eso? No es una corrección física.
ni una corrección de qué voy a hacer yo para cambiar todo eso y que no me dé a mí. No, es una corrección espiritual. Y esa corrección espiritual se sirve cuando uno reconoce delante de Dios que esa situación en la casa, pues ahí viene. Pero, Señor, tu palabra dice que Cristo me redimió de la maldición de la ley. Cristo llevó mis enfermedades, aún las de mis ancestros, en su cuerpo sobre el madero, para que yo, estando libre de todas esas enfermedades, viva la justicia, viva la sanidad. Y por su llaga yo soy sano. Por lo tanto, Señor, gracias. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra mente? La estamos ocupando con cuestiones espirituales. Y las cuestiones espirituales te libran de las cuestiones de la carne. Esas sí tienen poder para sacar desde raíz una maldición generacional. No trates con la maldición generacional, trata con la palabra de Dios. No trates con el problema, trata con la solución que Dios le dio para ese problema espiritual. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Yo estoy seguro, hermanos, que si bien no tenía esta revelación todavía el 17 de julio, cuando me dio el infarto esas 16 horas, Dios me encontró donde yo iba. Pero la voluntad perfecta de Dios es que no hubiera pasado por esa situación. Y la voluntad perfecta de Dios no se pudo cumplir, no porque Dios no quisiera, sino porque yo permití con mi mente que esas situaciones generacionales se fueran estableciendo poquito a poquito. Y en lugar de tratar espiritualmente con la palabra de Dios, traté de corregir físicamente, corrigiendo dietas, corrigiendo, que les vuelvo a decir, no estoy en contra de eso, pero no pueden evitar que la muerte los alcance tratando de solucionar con cuestiones físicas lo que es espiritual. ¿Sí entendemos, verdad? Ok. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. No estoy negando que hay algo que vino de generación en generación, pero aquí llegó su fin. Aquí voy a tratar yo con el Espíritu de esas cuestiones carnales. Y vamos a estar hablando más de eso en el futuro, hermanos, porque esto es vida para todos. Ok. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos en una situación de esas, es porque, o llega una situación de esas a mi vida, es porque he tratado de combatir esa situación con el desempeño mío, en lugar de con la palabra de Dios, y vivir por ella. Entonces, aquí viene ya la salida, la solución a todas estas cosas, y les pido esos 15 minutos, exactos, 15 minutos. Ok, entonces, si ustedes leen el capítulo 8, hermanos, se van a dar cuenta de que el Espíritu de Dios fue enviado como el administrador perfecto de moralidad, como el administrador perfecto de sanidad, como el administrador perfecto de prosperidad, como el administrador perfecto de protección. No es que yo diga, el escudo de Jehová está sobre mí, nadie me puede tocar. Los ángeles de Dios han mandado, que así lo hacía yo antes. A sus ángeles mandará cerca de mí que me cubran en todos mis caminos para que mi pie no tropiece en piedra. Y ya creía pero eran confesiones que estaban basadas en mis palabras, en mi conocimiento, en mi memoria, para tratar de evitar algo que estaba viniendo contra mí, pero que yo mismo estaba tratando de solucionar por medio de mis confesiones o desempeño, olvidándome de la cruz de Jesús. En la cruz tengo la victoria, y por tanto en la cruz el Espíritu Santo fue enviado, y el Espíritu Santo sí sabe toda la verdad.
Entonces, una vez que el Espíritu Santo es reconocido, ahora puede llevarte a una confesión de esas. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Reconocer mi situación delante de Dios. Tengo una situación en mi carne, Padre, sí. Ok, ahí quiere estar una hipertensión que no tiene por qué estar. No tiene por qué estacionarse en este cuerpo, pero yo no voy a tratar de salir de ella. Porque yo tratando, lo único que estoy haciendo es metiéndome más hondo en el pozo. Pero Señor, delante de ti lo pongo. Y ustedes pueden poner cualquier situación, hermanos. No me importa cuál sea la situación. Dios ya la conoce, la tuya. No trates de salir tú de ella. Reconócelo delante de Dios que en tu carne hay una situación. No es difícil identificarnos. Solamente tienes que mirarte en el espejo un día y decir, oye, ¿por qué hice eso? ¿O por qué hice esta otra cosa? Pero la carne quiere que tú lo soluciones. Y el Espíritu te dice, no, espérame. Para eso he enviado a mi Espíritu a vivir dentro de ti. Para que te guíe a toda verdad. No para que tú lo soluciones. Mi Espíritu te va a mostrar perfectamente qué es lo que tienes que hacer. Cómo lo tienes que hacer. Qué tienes que hablar, qué tienes que confesar. Ve primero con Él. Y en lugar de decir los 10 mandamientos, ¿sabes? No matarás, no mentirás, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. No es ninguna mentira. ¿Por qué llegaste tarde? Ay, es que mi esposa me dijo que sí. Esa es la carne, hermanos. Esa es la ley. Y cuando tú quieres cumplir la ley por tus propias pistolas, te vas a encontrar que todas las veces la vas a infraccionar. Y más condenación va a venir, y más vas a querer salir, y más vas a proponerte amar a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Sí, Señor. ¿Qué, Señor? ¿Que le des $100 a quién? No. Te reprendo, Satanás. Comenzamos a hablar y a tratar de justificarnos porque la carne se está oponiendo. Ahora sí lo voy a amar con todo mi corazón. Sí, ya no, nada de lo que haga va a poder cambiarme. Y nomás te oprime el botón correcto para ellos y sale todas las lagartijas de tu boca. Y lo pones en su lugar. I gave him a piece of my mind. Ándale. Pues sí, hermano. Pero no te libraste, te sentiste bien por un ratito. Pero la condición sigue estando en ti. Pero si vas al Espíritu de Dios y dices, Señor, reconozco que hay este tipo de actitud en mí, o esta situación, o esta condición, y reconozco que tú eres el único que sabe cómo hacerme salir de ahí, lo pongo delante de ti. Dios se va a encargar de modificar la situación y tu corazón para que en el momento correcto salgas de ello. Espera en Él. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer primero que tengo una situación. Examínate a ti mismo. Es lo que dice Pablo. Es lo que dice el Salmo 139. Examínate en Él, espera en Él y Él hará. Pero tratamos de salir nosotros. Porque nos sentimos que tenemos que hacer algo. Sí tienes que hacer algo, pero en respuesta a lo que el Espíritu te diga. Preséntaselo al Señor. Él te va a hacer sentir el tiempo que sea necesario. Él te va a dar y te va a guiar de la mano para que tú salgas de esa condición en excelencia y victorioso. ¿Cómo le hice para salir de 26 años de adicción? Pues yo traté muchas veces, miles de veces, y siempre caía en la misma, más hondo y más, en lugar de una, fumaba 2, y en lugar de 2, fumaba 3. Y de repente veía uno que me decía, es que yo ya lo dejé de un día para otro. No era pura mentira, ¿verdad? O sea, la mayor parte de las veces son nada más exageraciones, ¿verdad? De las personas, pero, o sea, finalmente dije, no, yo ya no puedo esto. Y fue cuando escuché el principio de habla lo que Cristo hizo en tu vida. Cristo me libertó de toda adicción. Soy libre porque Él me hizo libre.
aunque mi carne todavía me diga que no. Y pasaron 3 semanas y el Espíritu de Dios hizo su trabajo. Y desde la fecha, no sé cuántos años irán, pero 16 años. Y algo que no veía cómo salir. Entonces, todas las situaciones, hermanos, así son. Se reconocen delante de Dios, se exponen delante de Dios, se espera en Él y Dios te va a guiar a la confesión o a las acciones que tienes que hacer para salir de esa situación. ¿Ok? Ya vamos llegando. Entonces, el Espíritu Santo, pongan atención en esto, el Espíritu Santo es el perfecto administrador o ministrador de moralidad. Tú no te puedes quitar ninguna mentira de ti por tus propios méritos, pero sí puedes quitarte todo tipo de mentira si lo reconoces delante de Dios, lo expones y esperas en que Él te guíe de la mano y te saque de esa situación. No podrás dejar de codiciar o no podrás dejar de ver faldas que pasan, pero Él sí puede hacer que eso ocurra en ti. ¿Cómo? Él es el que te va a sacar, hermano, no tú. Y cuando la iglesia comencemos a caminar en eso, vamos a ver liberación tras liberación, victoria sobre victoria, gloria sobre gloria, de la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que dice Romanos 5. Que me acaba de poner el Señor en la mente, es dice, y no solo estos, en el 3, y no solo esto, 2, porque por quien también, 1, todo está muy bueno, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, esa es certeza, en la certeza de la manifestación de Dios. Entonces no somos nosotros los que vamos a sacarnos, es el Espíritu de Dios, no es la ley, es la gracia, hermanos. Y si hemos estado experimentando males, es porque no hemos permitido a la libertad obrar en nosotros. Entonces sí le vamos a decir en 2 semanas, vete de mi casa. A la enfermedad, a la pobreza, a los síntomas, a todo lo que es de las tinieblas. La esclava o la ley no puede vivir en la misma casa que la libre o la gracia. Vete de mi casa. Y la vamos a forzar mediante la palabra de Dios espiritualmente a que ya no pueda ocupar espacio en nuestro estacionamiento, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? La palabra dice, porque el pecado no se enseñoreará de ti, no tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. No estoy tratando yo de salir, pero Él ya me sacó. Espero en Él y Él hará. Estamos llegando a un lugar, hermanos, de libertad en el cuerpo de Cristo que la mayor parte de las personas no van a entender. Ok, ya son las últimas declaraciones. Entonces, viene un pensamiento, son aplicaciones nada más. Viene un pensamiento malo a tu mente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la palabra dice ahí en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3, dice 5, que traigas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, ok, ese pensamiento equivocado lo traigo a la obediencia a Cristo, cautivo, y mi respuesta va a ser, no, yo no pienso así. Eso es bien importante. Cuando algún pensamiento equivocado venga a ti, o sientas algo malo en referencia a alguien más, o a ti mismo, o sea, háblalo. No, yo no pienso así. Esa no es la manera en que yo pienso. Yo soy espíritu, no soy carne. No, no voy a permitir que ese pensamiento esté en mí. Filipenses 4. Ya estoy a punto de... Filipenses 4 nos dice las cosas en las que sí debemos de pensar. Una vez
que nosotros ponemos todo delante de Dios. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y viene el pensamiento. No, yo no pienso así. La palabra dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo no pienso esas cosas. Porque tu mente, hermano, no eres tú. Tú eres espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios. Tu mente es el cassette que quedó de tu hombre viejo, el que te dice todavía, mírala, mírala, mírala. Dile. No le des tanto, dale acá donde está el de $1. La mente, la carne te va a guiar siempre hacia la carne, hacia las obras de la carne. Pero tu espíritu te va a llevar siempre a la mente de Dios. Entonces, el que tú te defiendas hace toda la diferencia entre la ley y la gracia, entre la carne y el espíritu, entre recibir algo malo o vivir una vida victoriosa. No te dejes, sácalo de tu casa. Ok, 3 cositas o 4 nada más como declaraciones. Si viene una acusación a tu mente por causa de que no pudiste cumplir algo o una culpa, ve a Romanos 8:1. Si la condenación viene o la culpa viene, dile, no, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo soy hijo, no soy siervo ya, no soy niño ya. Los niños no pueden contestar así, pero los hijos sí. Entonces, no ninguna condenación, aunque la riegues 10 veces, hermanos. Cada vez que la riegues, dile, Padre, esa situación está en mí. Tu espíritu la conoce y te doy las gracias porque me va a llevar hacia la libertad, pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No permito ninguna condenación. Le estás negando a tu mente que influye en tu cerebro y que libere sustancias tóxicas que causan enfermedades. El 87% de las enfermedades crónicas en los Estados Unidos y en todo el mundo tienen una raíz espiritual. No es cierto. Bueno, pues sigue creyendo. Sigue enfermándote. No, es que yo lo corrijo todo con el 5% de la dieta. Síguelo haciendo. No es que yo con el ejercicio me voy a poner a tono. Pues síguelo haciendo. Ese es el problema de la mayoría de nosotros, que creemos en nuestra propia salida en lugar de ver los caminos más altos y los pensamientos más altos de Dios, que es nuestra victoria. Si viene un pecado, dile Romanos 6:14, el pecado no me puede dominar, no se puede enseñorear de mí, aunque lo hayas cometido. Cuando lo cometas, el pecado no tiene dominio sobre mí, porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz. Jesús derramó su sangre y transfirió su vida en el altar. Y con su sangre me dio una vida eterna, Zoe. Los animales no podían más que proveer un año. La sangre de Jesús provee la eternidad. Ya no hay asunto de pecado entre tú y Dios. Háblale y dile al pecado, no. Ok, sí ocurriste en mí, no lo estoy negando, pero tú no te puedes enseñorear de mí, tú no tienes dominio sobre mí, porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios. Y yo sé que esto invita a muchas personas a decir, bueno, al cabo estoy bajo la gracia, pero si tú eres una de esas personas que dice, estoy bajo la gracia, no importa nada, traes la madera mojada, hermanos, no has entendido nada. Viene el temor. ¿Qué voy a hacer en esta situación? Esto, lo otro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Dios no es que tanto puedas amar tú a tu prójimo, es que tanto te amó Dios primero a ti, por lo tanto puedes extender ese amor. El amor ágape se recibe y se da, pero
No lo confundas con un amor de hermanos o con un amor de eros sexual o con un amor de deseo o con un amor storge familiar. Esos amores no te pueden librar de nada. El amor ágape sí, porque es un amor que no responde a las circunstancias, no responde a los sentimientos, responde a una decisión que Dios dijo, te amo nada más porque yo soy amor, no porque lo merezcas. Camina en autoridad. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del trono de Dios en Cristo Jesús, gobernando sobre todo principado y potestad y sobre todo nombre que se nombra, Efesios 1:23. Y desde ahí puedes tú gobernar a todo aquello que está tratando de meterse en tu vida. Pero estás en Cristo, no tú solo. Háblale a tus problemas acerca de todo lo que Dios hizo. No le hables a Dios acerca de tus problemas. Háblale a tus problemas acerca de la victoria de Dios en Cristo Jesús que está operando en tu vida. Ya deja de decirle a Dios, por favor, Señor, quita de mí esto, es que no, deja de hablarle a Dios de tus problemas. Voltéate y háblale a los problemas acerca de lo que Dios hizo con ellos. Y esto rapidito, camina como hijo, eres hijo, no esclavo, camina en la justicia de Dios, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, así lo dice la palabra. Camina en el amor que Él te dio, resiste al diablo, trabaja para entrar en el reposo de Dios, echa tus cargas sobre Él. Todo esto lo hemos estado viendo, hermanos, pero tenemos que comenzar a practicarlo. Estamos en la gracia. Examínate, reconoce tus cosas delante de Dios, camina como hijo. Amén. ¿Recibieron de Dios? Amén. Vamos a estar de pie. Con eso terminamos por hoy. Por hoy. Dios tiene mucho que decirnos todavía. Qué servicio, hermanos, en serio, qué tremendo, todo el servicio. Gracias a Dios por toda la participación de todos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu presencia, te damos las gracias por la sanidad que operó en mis hermanos en el momento que hicieron su confesión y dijeron que por las llagas de Jesús fueron sanados y no por sus propias acciones. Gracias, Padre, porque todo lo que tu palabra dice es verdad, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel, tú describes a la fidelidad, Señor. Gracias porque nos has hecho crecer espiritualmente, en nuestra mente y en nuestro cuerpo también, Señor. Gracias porque nos das la solución que siempre ha estado en esta preciosa palabra, Señor. Y gracias porque por tu Espíritu, Señor, es que nosotros vamos a ser guiados a toda victoria en la obra de Jesús. Gracias porque no nos dejaste solos, no nos dejaste a nuestra propia cuenta o decisión. Nos has dado toda solución y nos has provisto, Señor, también del perfecto administrador de todo, Señor, en nosotros, que es el Espíritu Santo, Señor. Uno de los ministerios más menospreciados, Señor, que ha habido en esta tierra, Señor. No lo hemos tomado en cuenta para nada, pero ya cambió todo. Ahora lo sabemos y ahora lo vamos a hacer trabajar doble. Pero en el sentido de que Él siempre ha querido guiarnos a toda verdad y mantenernos en un camino de victoria continuo. A ti sea la gloria, Señor, y la victoria sea sobre todos mis hermanos, Señor, sobre todos aquellos que han recibido tu palabra y dicen, yo quiero vivir en victoria todos los días de mi vida aquí en la tierra. ¿Se puede? Sí se puede, en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el martes, hermanos. Dios los bendice.